8 de la noche, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Los saludo desde Washington en el final de una jornada que produjo muchas noticias e imágenes impensables hace tan solo unos meses y que uno bien podría calificar como sorpresivas tras la reunión del presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump aquí en Washington, en la Casa Blanca, en el despacho Oval, y las conclusiones realmente, al menos a juzgar por lo que fue la extensión de la reunión que duró casi 2 horas, y a juzgar también por los elogios mutuos del presidente Donald Trump frente al presidente Gustavo Petro particularmente, un tono muy elogioso el del mandatario estadounidense frente al presidente colombiano, uno podría concluir que la cita fue positiva y que marca una nueva página en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Un encuentro en el que ambos mandatarios estuvieron acompañados de algunos miembros de su gabinete, en el caso del presidente Trump, en compañía del vicepresidente J.D. Vance, del secretario de Estado Marco Rubio y, bueno, del senador colombo-estadounidense Bernie Moreno. Y en el caso del presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña y el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Pero para hablar un poco de esta reunión, para entrar en materia sobre el análisis y el balance de esta cita, le damos la bienvenida a esta hora al ex canciller Julio Londoño Paredes. Ex canciller Londoño, muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Un cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes. Viendo las primeras conclusiones, tanto la conferencia de prensa del presidente Gustavo Petro como los comentarios que hizo el presidente Trump posterior a la reunión, ¿cuál es su lectura? ¿Cuál es su balance del encuentro? Bueno, yo creo que ante todo el país, Colombia, ha descansado, porque todo el mundo estaba en una altísima tensión, digámoslo así, esperando cuál iba a ser el epílogo de esta reunión. Como usted ha señalado, un poco sorpresiva en su momento, y no sabíamos qué iba a pasar. Si de aquí iba a salir una tensión adicional entre los dos estados, o si por el contrario iba a estar envuelto en un ambiente de cordialidad, mutuo respeto y cooperación. Se ha dado lo segundo, lo que es una buena noticia para el país, porque a pesar de que las confrontaciones han sido fundamentalmente entre los dos presidentes, no deja de todas maneras de arrastrar a un país si dos jefes de Estado están en esa connotación. Entonces, eso es una buena noticia ante todo. En segunda instancia, creo que vale la pena señalar que el presidente Petro tuvo la oportunidad de explicarle al presidente Trump su tesis sobre la lucha contra el narcotráfico. Esa tesis la ha expresado Petro públicamente en varias oportunidades. Lo hizo ante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que yo soy miembro, lo hizo en reuniones privadas y él tenía la necesidad de expresarlo. El presidente Trump lo oyó, lo escuchó y atendió esa circunstancia. Entonces, yo creo que esos son elementos positivos fuera de otros asuntos que son básicos. Ante todo, se habló, por ejemplo, de la situación de las fronteras de Colombia, Venezuela y Ecuador, y tuvo esto una connotación importante también en la conversación entre los dos jefes de Estado. Y por último, una cosa que se me hace fundamental, que es que en lugar de confrontar, en lugar de constituirse en dos naciones enemigas, los dos están luchando por el mismo propósito, el asunto del narcotráfico. Es el dolor de cabeza de Colombia. Es también una de las metas fundamentales, como usted sabe, del presidente Trump en los Estados Unidos. Entonces, en lugar de confrontar, lo que hay que hacer es cooperar y luchar juntos frente a esa situación, y creo que se dejó el camino abierto para ese efecto. Sí, quiero saludar también a esta hora, ya nos acompaña Nicolás Lloreda, él es abogado en Estados Unidos, fue
embajador de Colombia ante Canadá y fue ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia aquí en Washington. Nicolás, quiero aprovechar para preguntarte, y ya también voy a preguntarle al ex canciller Londoño, a propósito de los simbolismos, ¿no? En esta cita. Veíamos primero, por ejemplo, el detalle del embajador Daniel García Peña ingresando a la cita allí con un ejemplar con una copia del libro del presidente Trump, The Art of the Deal, o el arte del negocio de negociar, que de hecho Trump le dio una dedicatoria al presidente Petro. Veíamos, por ejemplo, cuando salía el presidente Petro de la reunión con las gorras de MAGA, de Make America Great Again, que son las gorras de campaña del presidente de los Estados Unidos. Y también la serie, allí pueden ver la fotografía nuestros usuarios que están conectados a esta hora, entre risas, mostrando las fotos que son características de la campaña del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué papel tan relevante juegan en la diplomacia símbolos de este tipo? Yo creo que son símbolos accesorios que ayudan a distensionar y a mostrar cierta cercanía entre las partes, Juan Camilo. Y por lo general, cuando hay una buena onda en la reunión, eso es lo que se hace, se intercambian regalos, se habla sobre el origen y lo que significan los regalos, y eso ayuda a distensionar un poquito el ambiente. Entonces, en ese sentido, esos son gestos secundarios, pero muestran, y la entrega de los mismos al final, etcétera, muestran una reunión sin tensión. Claro. Ex canciller, la gente en Colombia, el ciudadano del común, ve la pantalla tras la reunión y ve que hace unos meses Trump decía que el presidente Petro decía que Trump era un nazi, el presidente Trump le decía líder del narcotráfico, Petro se iba en contra de Trump. Hoy entra a la Casa Blanca y sale con una gorra de MAGA. ¿Usted diría que esto es algo positivo para los dos países? ¿Usted diría que es, de cierto modo, como alguna gente lo está diciendo, una contradicción del presidente colombiano? No, no es una contradicción del presidente. El presidente estaba también preocupado por la situación con los Estados Unidos, eso es absolutamente evidente. No solamente por su situación personal, sino sobre la relación en sí con los Estados Unidos. No hay que olvidar que en un momento determinado el presidente Trump amenazó al presidente de Colombia con hacer una operación similar con respecto a él a la que se hizo en Venezuela con Maduro. Entonces, las cosas estuvieron en un punto de mucha tensión. Entonces, creo que todos estos hechos facilitan, naturalmente, distensionan, como lo ha hecho mi colega, distensionan el ambiente, facilitan el ambiente y naturalmente esta tarea, esta reunión fue el trabajo silencioso, cuidadoso de muchas semanas, realizado por el embajador de Colombia y su grupo, y además que acudieron a todo tipo de opciones, incluyendo la aproximación a uno de los senadores norteamericanos del Partido Republicano, etcétera. Entonces, fue un trabajo realizado discretamente que hay que alabarlo y que hay que felicitar a los que trabajaron silenciosamente en este propósito. Otro de los temas que ha llamado la atención, que uno, bueno, tras ver las declaraciones de ambos líderes y de ver el tono positivo, pues uno dice, esto lo mencionaba Nicolás hace un momento, que terminan siendo temas accesorios, pero están allí. El ingreso del presidente Petro no fue el ingreso como usualmente lo hacen algunos líderes de otros países. La reunión fue cerrada en todo momento para los medios de comunicación, cuando normalmente al presidente Trump le gusta invitar a los medios a que vean su reunión con líderes de otros países. ¿Qué lectura hacer sobre esto, doctor Lloreda? Quizás parte de la estrategia para mantener a ambos líderes aislados de la presión de los medios en el marco de una reunión que era clave particularmente para Colombia. Sí, Juan Camilo. Yo quiero primero empezar por rescatar lo que dijo el ex canciller Londoño, que el presidente Petro
estaba en la reunión preocupado por el aspecto personal y preocupado por Colombia. Pero yo me quiero referir al aspecto personal. Y el aspecto personal es que cuando usted lo ponen en la lista OFAC, prácticamente su vida en comunidad se acaba, porque usted no puede tener cuenta bancaria, usted no puede tener tarjeta de crédito, usted no puede recibir un cheque, recibir un giro. Entonces, la gente que entra en la lista OFAC o vive de un testaferro o maneja todo en efectivo y tiene muchísimos problemas. Entonces, yo creo, no tengo ni idea, pero yo me imagino que el presidente Petro también estaba pensando en la parte personal, diciendo, si yo en esta reunión, 6 meses antes de que termine mi gobierno, no arreglo la relación mía con Estados Unidos, el resto de mi vida en esa lista va a ser muy complicado para viajar, para hacer cualquier cosa. Es un arma muy poderosa de Estados Unidos, la de la lista OFAC, porque de verdad limita y amarra muchísimo a una persona. Entonces, yo creo que es lógico pensar que esa era una preocupación del presidente Petro y que también lo lleva a querer continuar con el gobierno de los Estados Unidos en estos 6 meses la cooperación en los temas que acordaron. Dos detalles a propósito de la lista OFAC. No es inusual que el presidente Trump incluya gente en la lista OFAC y que la retire posteriormente. Tal fue el caso, por ejemplo, con el juez brasileño Alexandre de Guimaraes, quien fue incluido en la lista OFAC, o también conocida como lista Clinton, por el proceso contra Jair Bolsonaro, y 2 meses o 3 meses después lo sacaron gracias a la labor de la diplomacia de Brasil. Y lo otro es que, según lo que nos han dicho algunos sectores de la administración, algunas fuentes, es que hay un sector en la administración Trump que cree que si se va a retirar al presidente colombiano, que se haga después de las elecciones presidenciales. Doctor Londoño, ¿es ese un factor que usted cree realmente juega peso en estos momentos en la relación bilateral? Que los Estados Unidos, algunos sectores consideran que hay que dejar las cosas o que no hay que meterse mucho en ese proceso porque podría tener algún tipo de incidencia. No, como dice el doctor Lloreda, este problema me consta, preocupó enormemente al presidente Petro. Él no lo expresó. Eh, es que, como decía el doctor Lloreda, una persona metida en la lista Clinton es muy complicado. Por ahora Petro es jefe de Estado, pero en 5 meses no lo va a hacer. Entonces eso es muy difícil y muy complicado. Y estaba también muy ofendido, digámoslo así, porque se hubiera incluido especialmente a su ex esposa en la lista. Entonces, ese factor seguramente ha jugado. Uno no puede, no hay elementos para poderlo asegurar, pero seguramente ese punto ha tenido algo que ver durante la reunión. Y reiteradamente ha expresado el presidente Petro en la rueda de prensa, lo dijo, que a él no le importaba porque él no tenía chequeras ni cuentas corrientes, pero eso es muy complicado. Entonces yo creo que ese es un factor que en alguna forma sí jugó algún papel en esa reunión y en el tono de las cosas, a pesar de que al presidente Petro se le recomendó reiteradamente diferentes conductos, la prudencia, el cuidado y el buen juicio en la reunión, ya que esta reunión milagrosamente se había logrado. Le preguntaron al presidente Petro, de hecho, en la conferencia de prensa que tuvo posterior a la reunión con el presidente Trump, se habían comentado lo de la lista Clinton y si le habían presentado las pruebas para sustentar que él tenía algún tipo de responsabilidad en el tráfico de drogas. Y lo que respondió inmediatamente el presidente fue: si yo tuviera algo que ver con el narcotráfico, no estaría aquí, no me habrían recibido en la Casa Blanca y no me habría sentado con el presidente de los Estados Unidos, lo cual naturalmente es lógico. Dijo que no hablaron concretamente de retirarlo de la lista Clinton, que fue un tema que no se tocó, pero el presidente Trump sí dijo en sus comentarios posteriores que habían hablado de sanciones, aunque al parecer refiriéndose a Venezuela, porque ambos coincidieron en que las sanciones para Venezuela no son positivas, sobre todo tras la operación en contra de Nicolás Maduro. Esa ha sido una postura del presidente de los Estados Unidos. Doctor Lloreda,
Estamos en un periodo electoral en Colombia. Al presidente Gustavo Petro le queda un periodo de mandato hasta el mes de agosto. Este nuevo capítulo en la relación bilateral, un nuevo comienzo, si se quiere, ¿usted cree que se mantendrá hasta que llegue la nueva administración o cree que si el presidente Petro en estos meses que le quedan no cumple con algunos compromisos adquiridos con Washington en materia de lucha antinarcóticos, las cosas pueden deteriorarse nuevamente? Pues mira, Juan Camilo, te voy a decir una cosa. Yo antes de esta reunión, lo que yo pensaba es, uy, independiente de lo que pase en esta reunión, eh, tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son personas, digamos, que se salen del libreto permanentemente y dicen lo que se les pasa por la cabeza, y yo creo que ninguno de los dos se puede considerar como una persona diplomática. Entonces, yo pensaba antes de esta reunión, así les vaya bien en esta reunión, yo difícil que en época electoral el presidente Petro y con un discurso que hasta antes que tenía era, sobre todo desde que llegó Trump hace un año, con la primera crisis que hubo a raíz de las deportaciones y la crítica de Colombia de no recibir a las personas si venían amarradas, yo creo que desde entonces era previsible pensar que se iba a hacer. Cuando hay crisis, se aprovecha el antiamericanismo y el tema de la independencia. Y Trump no es una persona popular en el mundo, por fuera de Estados Unidos, pues por lo menos en las democracias, y en Colombia no es particularmente popular, siendo que Estados Unidos sigue siendo muy popular en Colombia. Y Venezuela y el gobierno de Venezuela muy impopular. Entonces, yo sigo pensando que ahora, después de esta reunión, hay un incentivo adicional del presidente Petro por no combinar el antiamericanismo, las críticas a Estados Unidos con el tema electoral, aunque sí estoy prácticamente seguro que se va a meter en el tema electoral de una forma u otra, porque hay muchos temas y es lo que yo esperaría, pero ahora, después de esta reunión, y de nuevo, por la importancia que le doy al tema de OFAC, que es un tema que conozco, creo que él va a hacer un esfuerzo grande por tratar de mostrar resultados frente a Estados Unidos y terminar su gobierno por fuera de la lista. Pero que el presidente Petro no intervenga o no opine sobre la campaña electoral en Colombia me parece, pues, prácticamente imposible. Ex canciller, estamos entonces ante un escenario en el que Estados Unidos quizás no va a ser un tema relacionado con la campaña electoral en Colombia. Nos salvamos de ese escenario porque recordemos que hace algunos meses, ante el nivel de tensiones, la gente creía en Colombia que de cierto modo esos enfrentamientos entre Trump y Petro podrían jugar de alguna manera en la campaña electoral en Colombia. Mi impresión personal es que cualquier resultado que hubiera tenido la reunión, malo o bueno, hubiera sido o sería un elemento para la campaña electoral de todas maneras. En un caso, ustedes saben muy bien que había concentraciones en algunas ciudades colombianas, en Bogotá y en otras ciudades. eh, Había concentraciones en los consulados y se decía que había que apoyar al presidente de todas maneras en la reunión. Quiere decir que si las cosas salían bien, era un éxito para el presidente. Si las cosas salían mal, era naturalmente decir que se le había plantado a los Estados Unidos, que había rechazado la injerencia norteamericana, etcétera. Entonces, la reunión en sí mismo tenía esos dos ángulos y se vio claramente que las acciones llevadas a cabo en ese sentido estaban en esa dirección. Pero esto salió bien y yo creo que el tema de los Estados Unidos con esta reunión, y no sé exactamente en qué forma, de esto se va a continuar hablando por lo menos durante unos días. No es que el tema con los Estados Unidos vaya a suspenderse totalmente. Tenemos el tema con los Estados Unidos y el tema con Venezuela. Y ahora el tema con Ecuador, naturalmente. Esos temas van a estar en política exterior sobre la mesa. Claro, y quiero, doctor Londoño, antes de seguir
con el ex embajador Lloreda. Hay una persona en esa reunión que llamó la atención su presencia, y es Bernie Moreno, el senador republicano, el colombo estadounidense, quien lo sentó el presidente Trump casi como si fuera un miembro de su gabinete allí en la reunión. Y naturalmente Bernie Moreno ha sido un personaje que ha tenido múltiples enfrentamientos con el presidente Gustavo Petro, y el presidente Gustavo Petro ha tenido múltiples enfrentamientos con la familia del senador Moreno y con el senador Moreno en particular. ¿Usted cree que la presencia de Bernie Moreno fue positivo para la reunión, o usted cree que esos enfrentamientos a nivel personal planteaban un reto adicional para el equipo colombiano para tratar de sacarla hacia adelante? Bueno, cuando supimos que Bernie Moreno iba a estar presente y que había estado hablando con el presidente Trump antes de la reunión, pues los presagios no eran buenos, porque Bernie Moreno ha sido, como usted lo señala muy bien, uno de los críticos más pugnaces del presidente de Colombia. Sin embargo, como usted sabe, inmediatamente después de la reunión, Bernie Moreno hizo un comunicado, un mensaje señalando lo que había hecho Trump, pero él adicionando también a su vez que estarían muy pendientes los Estados Unidos, no hablando en nombre de Trump, del proceso electoral colombiano, tanto de las elecciones del mes de marzo como las elecciones del mes de mayo y de junio. Entonces, así lo expresó, y que los Estados Unidos iban a seguir con gran entendimiento y con gran cuidado todo ese proceso. Por lo tanto, los Estados Unidos no es que se hayan olvidado completamente de Colombia y de la situación que se está viviendo, y tampoco del proceso político en el cual nos encontramos. Fue tan, fue tan positiva, si se quiere, la conclusión de la reunión, incluso con Bernie Moreno, que mañana hay una reunión planteada con miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata, senadores. Es una reunión encabezada por Rand Paul, quien fue el senador republicano que fue crucial para conseguir la llamada con el presidente Trump y la posterior visita. Y digamos que las cosas salieron bien con Bernie Moreno, porque Bernie Moreno antes no estaba planillado para esa cita, y ahora nos confirmaron hace algunos minutos que lo más seguro es que mañana Bernie Moreno haga presencia en esa cita con Rand Paul, así como también el otro senador colombo estadounidense Rubén Gallego, pero del Partido Demócrata, quien estará presente en esa reunión. ¿Favorece, doctor Lloreda, tener a un colombiano allí sentado, así sea un colombiano que tiene diferencias, como dice el doctor Londoño, pugnaces con el actual mandatario? ¿Favorece a nuestro país eso? Mire, yo le digo una cosa, digamos, en los 30 y pico años que yo llevo más o menos en momentos de mi vida conectado con hacer lobby en Estados Unidos para el gobierno de Colombia o para empresas, etcétera, eh, siempre me hubiera fascinado tener un senador demócrata y un senador republicano con raíces colombianas como las de Rubén Gallego y Bernie Moreno. De verdad, nunca tuvimos eso, nunca tuvimos, había aliados y había champions, como se llama, en el lenguaje que apoyaban a Colombia y hablaban bien de Colombia, pero yo, Juan Camilo, siempre pienso que este presidente Trump, entre todas las normas que rompe y cambia, es una persona que, digamos, lo llama alguien que tiene su teléfono y él le pasa el teléfono y lo recibe. Entonces, eh, en una administración más disciplinada, no cualquier senador del mismo partido puede llamar al presidente y decirles que yo quiero que usted hable con el presidente de otro país, porque hay todo un mecanismo de burocracia que filtra, y que los mensajes que le llegan al presidente, por lo general de los Estados Unidos, son mensajes que ya su equipo filtró. Eh, Aquí eso no pasa. Aquí, así como el equipo a veces filtra, a veces llega cualquiera y habla y Trump cambia de opinión. Entonces, este es el partido republicano más sumiso a su líder que yo recuerdo. Nunca había habido ninguno de los dos partidos, ni el demócrata ni el republicano, habían tenido el nivel de obediencia hacia el presidente que hay ahorita. Por lo general, el Congreso de los Estados Unidos de verdad era una rama igual al Ejecutivo,
con el mismo poder y además el poder, del billete, el poder del presupuesto. Como usted sabe, a diferencia de Colombia, si no se aprueba el presupuesto en Estados Unidos, se cierra el gobierno. Entonces, ese siempre ha sido un poder muy grande del Congreso, pero, repito, hoy en día la circunstancia es diferente. Tenemos un partido republicano que le obedece ciegamente al presidente en prácticamente todo. Entonces, eso, digamos, le quita un poquito de poder al senador Moreno o al senador Gallego, si fuera el opuesto, por ese poder. Pero claro que también es importante y positivo que personas como el senador Moreno, que nació en Colombia, pues estén ahí y de alguna forma puedan incidir, sobre todo cuando se está trabajando para mejorar la relación. La labor del Congreso normalmente es vista como, no en un segundo nivel, pero con menos relevancia frente a la labor que debe hacer la embajada ante el Departamento de Estado y la Casa Blanca. En este caso hay que aplaudirle a la embajada que tenían las puertas cerradas en la Casa Blanca. No encontraban forma y tenían las puertas cerradas en el Departamento de Estado. Lo que hicieron fue dar la vuelta, se metieron por el Congreso y a través de esa relación con Rand Paul fue que lograron conseguir esa cita con el presidente de los Estados Unidos. La llamada y la cita. Doctor Londoño, ¿es inusual que sea una visita de este tipo o una llamada entre dos presidentes agendada a través de un congresista? A veces las reuniones de los presidentes se producen en circunstancias muy especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, una reunión que hubo entre el presidente Bush padre, el presidente Barco, el presidente de Perú, Alan García, y el presidente de Bolivia, Paz Zamora, a raíz del narcotráfico, en que en una reunión aquí en Bogotá de pasada, eh, Alan García y Barco hicieron un comunicado abierto invitando al presidente de los Estados Unidos, no una invitación oficial ni nada. Y Trump contestó a las 24 horas que estaba dispuesto a reunirse con ellos. Entonces, a veces hay conductos irregulares en ese sentido. Muchas veces incluso, mi estimado amigo, como todos sabemos, las esposas de los presidentes sirven de conducto, los hijos, etcétera. Entonces, hay de todas maneras una serie de conductos, digámoslo así, irregulares que no se ven, pero que logran en un momento determinado acuerdos, encuentros y concertación de puntos muy importantes en la política exterior. Bueno, conductos irregulares, pero que son válidos en diplomacia naturalmente y en este caso generaron un resultado concreto como lo fue esta visita, pues la llamada y la visita. Doctor Lloreda, el papel de Colombia frente a la estabilización, si se quiere, de Venezuela, pues es fundamental por la frontera de más de 2.200 kilómetros que compartimos con territorio venezolano. Teniendo en cuenta las conclusiones de esta reunión y lo que decía el mismo presidente Trump, le preguntaban que se adelantarían acciones conjuntas contra organizaciones terroristas que delinquen desde territorio venezolano y dijo, a ellos les gustaría que yo hiciera esto. Es posible que nos debamos preparar quizás para un endurecimiento de la acción militar en contra de organizaciones terroristas en Colombia con ayuda de los Estados Unidos. A ver, a ver, ¿qué quiere decir con ayuda de los Estados Unidos? Porque, digamos, ayuda de los Estados Unidos Colombia ha tenido hace 30 años y hay americanos, asesores militares presentes en Colombia desde hace 30 años en las bases y en muchas partes, cooperando y trabajando de la mano de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad de Colombia. Pero ya una presencia de tropas o algo así, pues la veo muy difícil. Lo que sí es posible es que es posible que hubiera, eh, si, si el gobierno colombiano y el ejército colombiano tiene un poquito de manejo para poder trabajar más el tema de la frontera y hay la voluntad política para hacerlo, es posible que se cuente con algo de ayuda militar adicional, satélites y cierto tipo de información, porque en este momento también es importante para Venezuela, de alguna forma, lidiar más con el gobierno de Delcy Rodríguez y menos con los grupos
alzados en armas que cruzan la frontera y que son narcotraficantes y que pues tampoco, y que generan caos y desorden. Entonces, es posible. Sí, la cooperación militar de los Estados Unidos es cierto, se ha mantenido, pero ha venido reduciendo en los últimos meses por cuenta precisamente de esas diferencias entre ambos mandatarios. Y bueno, Colombia por cuenta de recorte de recursos también ha tenido afectaciones, por ejemplo, en aeronaves que se han mantenido en tierra. También hubo en su momento, aunque el presidente Petro dijo hoy que nunca lo concretó, orden de suspensión de compartir información de inteligencia con agencias estadounidenses. Quizás lo que uno esperaría ahora tras esta reunión es que esa cooperación, como la conocen aquí en Estados Unidos, mil-to-mil cooperation, cooperación entre fuerzas militares, no solo se mantenga, sino que se fortalezca, incluso para compartir inteligencia de dónde se encuentran ubicados esos campamentos, por ejemplo, del ELN o de disidencias de las FARC en territorio venezolano, inteligencia que tengan las autoridades colombianas. Pero en cualquier caso, van a ser meses muy interesantes. La agenda del presidente Petro continúa aquí durante los próximos días hasta el jueves y de aquí en adelante entonces ver cómo los resultados de esta reunión, o más bien los compromisos de esta reunión se empiezan a materializar y qué tipo de cambios puede haber de aquí en adelante. Les agradecemos tanto al doctor Nicolás Lloreda como al ex canciller Julio Londoño por su tiempo aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo, Saludos a Nicolás y canciller. a todos los Buenas oyentes. noches. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.